Créame, asambleísta, que estamos haciendo lo mejor posible para proteger a la naturaleza, luchar contra la minería ilegal y hacer las remediaciones que correspondan. Pero para eso, más que discursos, hay que llevar a cabo acciones muy concretas, muy concretas. Estimadas autoridades y funcionarios del gobierno, señor asambleísta, mi querido amigo Guacho Varela, gracias por recibirme en la hermosa provincia de Napo. Acabamos de realizar un sobrevuelo por Supino y realmente indigna comprobar que alguien pueda causar tanto daño al país y a miles de personas que son afectadas por la minería ilegal. Yo aquí quiero hacer un alto para dar un énfasis en el sobrevuelo que hemos realizado. Es evidente que esto no pudo haber pasado sin haberlo notado las autoridades anteriores, tanto de la gobernación como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minería, porque es fácil ver que está muy cerca de zona urbana y resulta extraña toda esa actividad que ha causado tanto daño al medio ambiente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es combatir con las autoridades, a las autoridades corruptas que son contemplativas con la minería ilegal. Esto no hay que dejar de decirlo, hay que ser muy claro, porque en el sobrevuelo uno puede apreciar que esas autoridades en su momento estuvieron comprometidas con la minería ilegal. No es que simplemente pasó, no se dieron cuenta, la autoridad miró a otro lado, porque toda esa actividad de minería ilegal que ha impactado al río Napo, que ha causado daño a la naturaleza, que ahora vamos a tener que remediarlo, eso no podía simplemente suceder sin que sea visto por las autoridades competentes del momento. Miren que hemos incautado más de 140 máquinas. Como dijo el viceministro del Interior, el avalúo aproximado de todo el equipo que está a mi espalda es de más de 30 millones de dólares. Esa maquinaria no es pues una pequeña máquina enterrada bajo las piedras, no. Esto a simple vista se lo podía apreciar. Mucha de esa maquinaria, la gran mayoría, no reclaman los propietarios porque ellos saben que se van a meter en un problema legal con el Estado ecuatoriano. Han reclamado solo 12 personas la propiedad de 14 máquinas y el resto, más de 130, pues obviamente el Estado verá un mejor uso para esa maquinaria. Todo lo que sucede es por ambición personal, de enriquecerse a costa de la destrucción de la naturaleza que es de todos y los afecta a ellos mismos y a su familia. Como seamos claros, el caso de Zaruma, más de 60 años llevando a cabo construcciones de túneles debajo de la ciudad hasta que se producen ahora los socavones. Pero ha llegado un gobierno responsable que está tapando esos socavones para evitar que vuelvan a ser utilizados esos túneles. Y aquí estamos, vamos a tener que asumir la responsabilidad como Estado de la remediación ambiental, pero también vamos a actuar como Estado con todo el peso de la ley en contra de aquellas autoridades y aquellos que han sido responsables de esta minería ilegal. Este gobierno no va a desmayar en su combate a la minería ilegal y sus delitos conexos, como son el contrabando, el lavado de activos, la explotación laboral, la trata de personas, la asociación ilícita, la delincuencia organizada, entre otros delitos más. Ya vimos lo que ocurrió hace algún tiempo en la localidad de Buenos Aires, en Imbabura, y lo que pasó recientemente, digamos no tan recientemente, en la ciudad de Zaruma, que puso en riesgo a toda la ciudad de Zaruma. Lamentablemente la minería ilegal
también afecta a otros lugares del Ecuador, como la zona de Yutsupino. Y en esto quiero ser claro y sin pelos en la lengua. Muchos de aquellos que atacan la minería ilegal, la minería sustentable, la minería responsable, lo hacen porque son ellos, los abogados, la mano negra que funciona por ahí, como defensores de la minería ilegal. Seamos claros, aquellos que se rasgan las vestiduras, que se cambian de nombre para parecer como ambientalistas, en la realidad han sido los defensores de la minería ilegal en el Ecuador. Y hay que decirlo claro, absolutamente claro. No es cuestión de cambiarse de nombre para parecer como defensor del agua, cuando han dejado las huellas por innumerable cantidad de años en su vida como defensores de la minería ilegal. Ahí está el delito que está afectando a la reserva de oxígeno, al agua, a los ríos, a las especies de fauna y flora, a la selva y las fuentes de subsistencia de la población. Y deja un paisaje desastroso, sin un verdor natural. Lo que antes era un manto de vegetación llena de vida, hoy es una tierra muerta, con pequeñas lagunas donde encontramos una alta presencia de mercurio que afecta al medio ambiente, que afecta la vida de quienes viven cerca del río Napo, en la comunidad de Yutsupino. A mediados de febrero pasado, en un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aquí en Yutsupino, fueron descomisadas estas 148 retroexcavadoras valoradas cada una en más o menos $150.000, entre muchos otros equipos e insumos al servicio de la minería ilegal. Y aquí hablemos claro también, mucha de esta maquinaria de propiedad de gobiernos autónomos descentralizados, que nosotros vamos a llevar a cabo todas las acciones legales para llevar a la justicia a esos prefectos y a esos alcaldes que no supieron, por decirlo suave, cuidar su maquinaria y que se la llevaron para esta actividad ilegal. Este es un negocio millonario que en flagrante delito ambiental mata nuestra selva y también nuestros ríos para satisfacer la codicia de unos cuantos irresponsables. Confiamos en que los jueces actuarán ceñidos a la ley, pues ya han empezado las consabidas acciones de protección en procura de recuperar la maquinaria decomisada. Personalmente hablaré con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el presidente del Consejo de la Judicatura, porque los jueces no pueden actuar en contra del Estado y del bien común y en favor de sinvergüenzas corruptos que están destruyendo la naturaleza y el medio ambiente. También el año pasado el Ministerio de Ambiente inhabilitó en todo el país 48 maquinarias, equipos y vehículos dedicados a la minería ilegal. Y la acción coordinada de nuestro Comité Estratégico para vigilar estos hechos ha descubierto al menos 9 campamentos de minería ilegal en las provincias de Zamora, Chinchipe y Loja. Querido ministro de Defensa, tengo conocimiento de que en el gobierno anterior se adquirieron 6 o 7 helicópteros nuevos, Airbus de última generación. Uno de ellos es el helicóptero en el cual hemos hecho estos recorridos. Pero yo creo que haríamos muy bien un trabajo coordinado del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minería, para hacer patrullajes permanentes y constantes sobre nuestra Amazonía, nuestra selva,
Porque claro, alguien puede decir, aquí estoy en un auto y no alcanzo a ver lo que pasa 1 kilómetro más allá. Pero con un helicóptero esto no pasa desapercibido. Así que le pido, ministro, que ponga al servicio esos 6 o 7 helicópteros al servicio coordinado del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Energía. Somos un país pequeño, un país que no le sobran los recursos, pero conociendo de esta maravilla de tecnología con estos helicópteros, en lugar de pensar que el Ministerio de Medio Ambiente tenga uno y el de Minería tenga otro y hagan un patrullaje constante, pues esto le corresponde a las Fuerzas Armadas. Yo creo que todos tenemos que trabajar contra la minería ilegal. Todos debemos actuar en bien del interés común del pueblo ecuatoriano. Yo quiero dar una felicitación a nuestra fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Y repito lo que dije ayer en una pequeña ceremonia privada en la sala de gabinete del Palacio de Carondelet. ¿Qué sería de Ecuador sin Fuerzas Armadas? ¿Qué sería del Ecuador sin la Policía Nacional? No hubiéramos tenido vacunación, no hubiéramos enfrentado los problemas de Zaruma y Yutsupino, no hubiéramos enfrentado los desastres de la Gasca, de la carretera La Tacunga-La Maná, de aquella pequeña población, ayúdame el nombre, de Palmar, donde habían 75 casas que fueron arrasadas por la creciente del río. ¿Qué hubiera pasado con muchos de los desastres naturales y en este caso desastres causados por gente ambiciosa sin la Policía Nacional y sin las Fuerzas Armadas? Por eso públicamente me comprometo a fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional con todos los recursos que sean necesarios, señor Ministro de Defensa y señor Comandante General de la Policía, para aumentar el número de efectivos, para aumentar el equipamiento, la tecnología, la capacitación y poder así, de alguna manera, ajustar las capacidades de Fuerzas Armadas y Policía Nacional a las verdaderas amenazas de los tiempos modernos, que son en un caso los narcotraficantes, las bandas organizadas, el delito organizado, y en otros casos aquellos ambiciosos que quieren destruir la naturaleza del Ecuador. Tenemos que trabajar en conjunto, mi gobierno los va a apoyar, pero necesito que hoy con los escasos recursos, con esos helicópteros, podamos destinar a un objetivo, la amenaza actual y nueva, aparte del narcotráfico, la minería ilegal que está destruyendo nuestra selva, nuestros ríos, que destruye el agua, que pone en peligro la vida de los habitantes de comunidades como Yutsupino, también de Buenos Aires y también de Zaruma. Así que al ministro también de la Amazonía me gustaría decirle, ministro, usted tiene recursos y tiene que destinar esos recursos al cuidado de la Amazonía. Y el cuidado de la Amazonía con herramientas modernas hoy es un helicóptero y una guardia de defensa del medio ambiente y de la lucha contra el ataque a la naturaleza. Yo creo que esto nos debe de convocar a todos. No podemos mantenernos cruzados de brazos mientras estos delincuentes destruyen y roban al país. Ante ello decidimos actuar de inmediato como actuamos en Yutsupino y así lo hemos hecho. Por eso estamos aquí, para evaluar las acciones realizadas en este problema que tanto afecta al país. Aprovecho desde Yutsupino para hacerle un llamado a la Fiscal General de la Nación. Actúe, señora Fiscal, tiene todo nuestro apoyo, tiene todo nuestro respaldo. Si usted personalmente viene y sobrevuela el lugar, se va a dar cuenta que aquí ha habido una gran cantidad de cómplices que han permitido daños a la naturaleza, cometer estos delitos contra la naturaleza. Yo sí diré claramente, minería sí, pero siempre y cuando esté ceñida estrictamente a la ley
y a los estándares ambientales más exigentes, y además que cumpla con los permisos del Viceministerio de Energía y con las autoridades competentes, porque esa explotación minera ilegal perjudica al Estado ecuatoriano, perjudica a los niños ecuatorianos, porque no pagan impuestos, no pagan regalías, y por lo tanto no hay recursos de ellos para programas como la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, la minería ilegal, sí, con los permisos correspondientes del Ministerio de Energía, del Ministerio de Medio Ambiente, de todas las autorizaciones que requieran del Estado ecuatoriano, para registrarlos, para poder constatar cuál es la cantidad de minerales que obtienen de nuestra tierra, para que paguen las regalías, paguen los impuestos correspondientes. Pero lo primero que tenemos que hacer es luchar contra la minería ilegal. Somos el primer país de América Latina en haber llevado a política pública la transición ecológica, es decir, el camino hacia una economía sustentable, hacia la capacidad de producir sin afectar al medio ambiente.